Ella tocó la puerta solo para sobrevivir. Él la abrió solo para pasar otra noche en silencio. Pero el destino tenía otros planes. Elisa y Jonas eran desconocidos unidos por la pérdida, hasta que el peligro los obligó a convertirse en algo más. No solo sobrevivientes. No solo protectores. Familia. El viento gritaba por el valle como una bestia herida. La nieve caía de lado ahora, golpeando la luz moribunda, devorando todo a su paso. No había senderos, ni marcas, solo blanco y más blanco. Elisa Cooper se apretó el chal contra los hombros, aunque la lana gastada hacía poco para combatir el frío que mordía sus huesos. A su lado, 3 pequeñas figuras avanzaban en silencio, con la cabeza baja, los rostros ocultos bajo bufandas y sombreros desgastados. Nathan, el mayor con 10 años, mantenía la mandíbula apretada, negándose a mostrar debilidad. Laia, de apenas 8, se aferraba a su brazo, sus pasos fallando cada vez más con cada hora que pasaba. Y Ben, dulce, tierno Ben, solo de 5 años, sollozaba quedamente mientras se aferraba a la falda de su madre, sus manoplas rígidas por el hielo. Las piernas de Elisa ardían. Sus labios se abrían cada vez que susurraba para que siguieran adelante. No sabía cuánto más podrían avanzar. Ni siquiera sabía si ella llegaría, pero no podía detenerse. No lo haría. No después de Matthew. No después de lo que él dijo al marcharse, dejándolos abandonados en Bitter Hollow con solo medio saco de harina en su burla. Te las arreglarás, Elisa. Siempre lo haces. Aún podía oír su voz en la oscuridad. Aún podía saborear la traición al comprender que él no se había marchado por provisiones. Se había marchado para siempre. Así que caminó a través de la tormenta, del dolor, del silencio desesperado, hasta que lo vio. Una luz. Parpadeaba débilmente en la distancia, medio oculta por pinos que se mecían y una espesa cortina de nieve. Una cabaña. Las rodillas de Elisa se doblaron de alivio, pero se obligó a mantenerse en pie. Vamos, susurró con voz ronca a sus hijos. Solo un poco más. Avanzaron tambaleándose los últimos 100 metros, cayendo casi contra la puerta. Los nudillos de Elisa estaban entumecidos cuando levantó la mano y llamó. 1 vez. 2. 3 veces. Nada. Golpeó otra vez, más fuerte. Su voz se resquebrajó cuando intentó llamar, pero solo un sonido áspero salió de su garganta. Y entonces, finalmente, la puerta se abrió con un crujido. Un hombre apareció en el umbral, sombreado por la luz del fuego detrás de él. Era alto, amplio de hombros, con un abrigo grueso colgando pesadamente de su cuerpo. Su rostro estaba tallado en líneas duras y su barba, salpicada de gris. Pero fueron sus ojos los que golpearon a Elisa, fríos, cansados y agotados. Durante un largo segundo, no dijo nada. Ella tampoco. Pero no hicieron falta palabras, no cuando 3 niños congelados se aferraban a la falda de su madre, temblando violentamente. La mandíbula del hombre se tensó. Dio un paso al costado. Entren. Elisa no dudó, empujó a los niños dentro, prácticamente arrastrando a Ben sobre el umbral. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos, sellando el grito del viento. El calor los golpeó como una ola. El crujido del hogar, el suave olor a pino y humo. El hombre se movió rápido, acercando sillas al fuego. Siéntense. Caliéntense. Elisa obedeció, deshaciendo bufandas y quitando abrigos rígidos de los pequeños cuerpos de sus hijos. Nathan ayudó a Laia, frotándole los brazos, mientras Ben se enterraba en el regazo de su madre. El hombre desapareció en otra habitación y regresó con mantas gruesas y una tetera. Beban, dijo, sirviendo agua caliente en tazas astilladas. No es mucho,
pero es mejor que el frío. Elisa tomó la taza con gratitud, frotando sus dedos entumecidos alrededor del calor mientras echaba un vistazo furtivo a su anfitrión. Se movía como un hombre que no estaba acostumbrado a la compañía. Cada gesto, el modo en que sus botas golpeaban el suelo, indicaba una vida de soledad. Aún así, no los había echado. Gracias, logró decir Elisa, la voz áspera por el viento y el miedo. El hombre gruñó suavemente. Avivó el fuego, enviando chispas al aire. ¿Vienen de lejos?, preguntó finalmente, rompiendo el pesado silencio. Elisa dudó, pero algo en su presencia firme, en la manera en que no exigía, la hizo responder. 3 días, susurró. Desde el este de Bitter Hollow. El carro se rompió, caminamos el resto. El hombre no parpadeó. Porque la palabra la golpeó más fuerte de lo esperado. Porque tuve que, murmuró, mirando de reojo a sus hijos, ahora acurrucados y medio dormidos junto al fuego. Él, se fue. Eso pareció bastar para él. No preguntó más. Finalmente, dijo, me llamo Jonas Hall. Elisa Cooper, respondió ella suavemente. Señaló a los niños. Nathan, Laia, ven. Jonas asintió. Su rostro permaneció impasible, pero su mirada se suavizó apenas al ver la pequeña mano de Ben aferrada aún a la falda de su madre incluso dormido. Están a salvo aquí, dijo Jonas, su voz baja. La tormenta no irá a ninguna parte esta noche, y ustedes tampoco. El alivio golpeó a Elisa tan fuerte que casi rompió en llanto. Pero se contuvo. Como siempre lo hacía. Miró a Jonas a los ojos y susurró, gracias. Jonas simplemente volvió su atención al fuego, su silueta iluminada por el resplandor de las llamas. Afuera, la tormenta rugía contra las paredes de la cabaña. Pero adentro, por primera vez en mucho, mucho tiempo, Elisa y sus hijos estaban a salvo. Por ahora. La tormenta siguió golpeando la cabaña durante horas, como si quisiera arrancarla de sus cimientos. Elisa se quedó despierta mucho después de que los niños cayeran profundamente dormidos, exhaustos por el viaje y el frío. Jonas se movía con silenciosa eficiencia, revisando ventanas, asegurando tablones y echando más leña al fuego sin una sola palabra de queja. Era el tipo de hombre que hablaba poco, pero cada gesto decía más de lo que otros podrían con historias enteras. Cuando finalmente se sentó, dejando que el peso de su propio cansancio cayera sobre sus hombros anchos, Elisa se atrevió a observarlo con más atención. Parecía un hombre hecho de piedra y tierra, duro, resistente, marcado por los elementos. Pero algo en sus ojos, un cansancio profundo, una sombra que se ocultaba tras el silencio, le decía que él también había perdido algo. Tal vez mucho. Por un largo momento, ninguno habló. El fuego crepitó. La nieve golpeó la ventana. Los niños respiraron suavemente en un pequeño montón de mantas. Entonces Jonas dijo, sin mirarla directamente, no es seguro viajar con niños en esta época del año. Elisa bajó la mirada. No teníamos opción. Siempre hay una, respondió él. Elisa casi sonrió, amarga. Quizá para algunos. El silencio volvió, pero esta vez no era tan pesado. Jonas no la presionó, no exigió explicaciones, no pidió detalles. Simplemente estaba allí, como una muralla entre ella y la brutalidad del invierno. Pasaron varios minutos antes de que Jonas finalmente murmurara, tengo un cuarto vacío al final del pasillo. No es mucho, pero es mejor que el suelo del salón. Pueden quedarse ahí mientras la tormenta siga. La respiración de Elisa se atascó en su pecho. ¿De verdad?, preguntó, incrédula. Él asintió. Nadie debería dormir sobre el suelo en este frío. Y menos los niños.
Elisa tocó la manta de Ben, viendo su pequeño cuerpo temblar aún dormido. Se obligó a contener las lágrimas. Gracias, Jonas. No sé cómo, tragó saliva. No sé cómo agradecerte. No hace falta, dijo él, poniéndose de pie. Solo ven. Ella lo siguió por el pasillo estrecho. Las tablas crujían bajo sus pasos. La cabaña era pequeña pero sólida, construida con manos que conocían la soledad y el esfuerzo. Jonas abrió la puerta del cuarto. Dentro había una cama amplia, un arcón y una ventana cubierta con una manta gruesa para evitar la entrada de aire helado. Pueden dormir los 4 aquí, señaló la cama. La estufa mantiene algo de calor. No será cómodo, pero estarán secos y seguros. Para Elisa, aquello no era algo, era un refugio. Un pequeño milagro. Jonas regresó con 3 mantas más, las dejó dobladas al borde de la cama y luego se apartó sin decir nada más. Pero cuando estaba por salir, Elisa preguntó suavemente, ¿y tú dónde dormirás? Jonas se encogió de hombros. El sillón del salón está bien para mí. Algo en su tono le dijo que no discutiera. Así que solo dijo, buenas noches, Jonas. Él hizo un leve gesto con la cabeza. Buenas noches, Elisa. La puerta se cerró suavemente. Elisa colocó a los niños en la cama y se acurrucó entre ellos. Por primera vez en días, el miedo dejó de apretar su pecho. Mientras el viento aullaba afuera, ella cerró los ojos y pensó, quizás, solo quizás, este sea un nuevo comienzo. Jonas no durmió. Aunque su cuerpo lo pedía, aunque sus párpados pesaban como si llevaran piedras, se quedó sentado en el viejo sillón del salón, escuchando el rugido de la tormenta y el crujido de la cabaña con cada ráfaga. No era solo costumbre. Era vigilancia. Después de tantos años viviendo solo, el silencio tenía un peso propio. Pero aquella noche, ese silencio estaba roto por algo, diferente. Pequeños suspiros. Pasos suaves en la madera. El leve murmullo de los niños en sueños. Sonidos de vida. Un hogar que no había sonado así en mucho, mucho tiempo. Jonas se pasó una mano por el rostro, frotándose la barba. No sabía qué diablos estaba haciendo. No sabía por qué había dejado que una mujer desconocida y 3 niños entraran en su casa. No era un hombre confiado. No era un hombre amable. Pero cuando abrió aquella puerta y vio los ojos de esa mujer, huecos por la fatiga, encendidos por la determinación, algo en él se quebró. Algo que llevaba demasiado tiempo endurecido. Un trueno lejano lo sacó de sus pensamientos. El fuego se había consumido un poco. Se levantó, echó 2 troncos más y luego caminó hacia la ventana. La nieve lo cubría todo, formando montículos contra los muros. Nadie saldría de allí hasta que el cielo quisiera. Volvió a sentarse, cruzó los brazos y cerró los ojos. Pero entonces escuchó algo. Un crujido suave en el pasillo. Jonas levantó la cabeza. Oyó un paso pequeño. Luego otro. La puerta del cuarto se abrió un poco y una figura diminuta apareció, frotándose los ojos. Ven. El niño parpadeó hacia la luz cálida de la chimenea. Tenía el cabello revuelto y la manta aún arrastrando detrás de él como una cola. Jonas se aclaró la garganta. ¿Qué haces despierto, pequeño vendudo? Mordiéndose el labio. Luego señaló la oscuridad del pasillo. ¡Ay, ruidos!, susurró. Y tengo frío. Jonas respiró hondo. No era bueno con niños. No sabía qué decir, qué hacer. Pero algo en el temblor de aquella vocecita lo obligó a levantarse. Tomó una manta del respaldo del sillón, se arrodilló y la envolvió alrededor de los hombros de Ben, ajustándola con torpeza. Así, dijo. Mejor. Ben lo miró con grandes ojos llenos de sueño.
Puedo quedarme aquí un ratito. Ese ratito se clavó en el pecho de Jonas. Asintió. Un ratito está bien. Ben trepó al sillón, acurrucándose contra un lado. Jonas permaneció en el otro extremo, rígido al principio, sin saber qué hacer con sus brazos, sus manos, su propio aliento. Pero unos segundos después, sintió una cosa pequeña y cálida apoyarse suavemente en su costado. Ben se había quedado dormido otra vez. Jonas cerró los ojos, y el peso de aquel pequeño cuerpo contra él removió recuerdos enterrados bajo capas de silencio, soledad y años que no perdonan. Recordó una risa pequeña. Un abrazo. Unos ojos que ya no estaban. Se obligó a tragar. No ahora. No frente a un niño. El sillón crujió cuando acomodó al pequeño más cerca del calor del fuego, y así, en medio del invierno y la soledad, Jonas Hall pasó la noche en vela, cuidando a alguien que no era suyo, alguien que no esperaba cuidar nunca más. Cuando Elisa despertó horas después, con los primeros rastros de luz gris filtrándose por la manta que cubría la ventana, su primera sensación fue desconcierto. La cama estaba tibia. Los niños respiraban suavemente. Pero Ben no estaba. El corazón de Elisa se detuvo un instante. Se levantó de golpe, tanteando el colchón vacío a su lado. Ben, susurró, intentando no despertar a los otros dos. Abrió la puerta del cuarto, el pánico creciendo como una mano helada alrededor de su garganta. El pasillo estaba silencioso. La casa también. Pero cuando llegó al salón, el miedo se disolvió de inmediato. Allí estaba Ben. Dormido, acurrucado en el sillón. Y junto a él, sentado recto pero con la cabeza inclinada hacia un lado, también dormido, Jonas. Elisa se quedó quieta en el umbral, observando la escena con un nudo que se formó lentamente, apretándose en su pecho. Jonas, el hombre de piedra. El hombre de silencio y sombras. Protegiendo a su hijo como si fuera suyo. Por un momento, Elisa no supo respirar. No esperaba bondad. No esperaba seguridad. Y menos aún, esto. Se llevó una mano al corazón. El calor del fuego iluminaba sus rostros, y algo muy profundo dentro de ella, algo que creía muerto, se despertó. Muy suavemente, casi sin voz, murmuró, gracias. Jonas. El sol finalmente rompió entre las nubes al día siguiente, un resplandor pálido que se reflejaba sobre la nieve como si el mundo entero hubiera sido lavado durante la noche. Elisa observó cómo la luz entraba por la ventana mientras preparaba a los niños para desayunar. Jonas había puesto en la mesa pan, huevos y una olla de avena caliente. Nada lujoso, pero para ella era un festín. No tenías que hacer tanto, dijo suavemente. Tenían hambre, respondió él, encogiéndose de hombros. Ben, todavía medio dormido, tomó su cuchara y se sentó junto a Jonas como si aquello fuera lo más natural del mundo. Elisa lo vio y sintió un dulce, inesperado tirón en el pecho. La tormenta tardó 2 días más en calmarse por completo. 2 días en los que la cabaña dejó de sentirse como un refugio temporal, y comenzó a sentirse como un hogar. Jonas enseñó a Nathan a cortar leña. Laia ayudó a ordenar la despensa. Ben lo siguió por todas partes, imitando su caminar severo y silencioso. Y Elisa, Elisa comenzó a respirar de nuevo. Por primera vez en semanas, durmió sin sobresaltos. Por primera vez en meses, rió sin culpa. Jonas también cambió. No de forma obvia, no de forma grandiosa. Pero dejó la puerta del salón abierta para escuchar las risas. Movió el sillón un poco más cerca del fuego para que cupieran dos. E incluso, una noche, habló sobre su esposa y el hijo que había perdido mucho tiempo atrás.
Elisa escuchó. Y cuando él se quedó en silencio, ella simplemente tomó su mano. No para consolarlo. No para prometer nada. Solo para que él supiera que no estaba solo. Jonas no apartó la mano. Cuando por fin el cielo clareó y la ruta hacia Bitter Hollow se volvió transitable, Elisa comenzó a recoger sus cosas. Nathan la miró con el ceño fruncido. Vamos a irnos, de verdad. Elisa tragó saliva. No podemos quedarnos para siempre, cielo. Laia bajó la mirada. Ben abrazó la pierna de su madre, temblando. Jonas permanecía en silencio junto a la puerta. No le pidió que se quedara, no pidió nada. Eso, más que cualquier palabra, apretó el corazón de Elisa. Se acercó a él. No sé cómo pagarte todo lo que has hecho, dijo con sinceridad temblorosa. Por salvarnos, por cuidarlos, por cuidarme. Jonas negó con la cabeza. No necesitas pagarme nada. Ella sonrió con tristeza. Aún así, gracias. Hubo un silencio lleno de todo lo que ninguno sabía decir. Elisa se giró para llamar a los niños. Pero entonces Jonas habló. Elisa. Ella se volvió despacio. Jonas respiró hondo, como si cada palabra pesara. Sí, si no tienes un lugar al que volver, dijo sin mirarla directamente. Si no tienes a nadie esperándote, no quiero que te vayas. Elisa sintió que algo dentro de ella se quebraba, no de dolor, sino de alivio. ¿Estás seguro?, preguntó, aunque el brillo en sus ojos ya conocía la respuesta. Jonas la miró por fin, firme. Sí. Aquí estarán a salvo. Aquí tienen espacio. Y yo, tragó saliva. Yo quiero que se queden. Los niños lo escucharon todo. Nathan sonrió por primera vez sin miedo. Laia dejó escapar un sollozo de alegría. Y Ben corrió hacia Jonas, abrazándolo por las piernas. Jonas quedó congelado un segundo. Luego bajó una mano enorme y torpe, posándola sobre la cabeza del niño. Elisa se cubrió la boca, las lágrimas desbordando por fin. Caminó hacia Jonas, y él hacia ella. No hubo un beso. No hubo promesas apresuradas. Solo dos personas heridas encontrando, por fin, un lugar donde descansar. Jonas inclinó la cabeza. Bienvenida a casa, Elisa. Ella tomó su mano. Es bueno estar aquí, Jonas. La luz entró por la ventana, bañándolos en un resplandor cálido mientras la nieve comenzaba a derretirse afuera. Y por primera vez desde hacía mucho, Elisa y sus hijos no solo estaban vivos. Estaban empezando de nuevo. Juntos. En un hogar construido de silencio, fuego, segundas oportunidades, y un amor que creció como todo lo verdadero, lento, suave, inevitable.